Las historias nacionales recurren a la construcción y fabricación de mitos que embellecen el pasado para darle una identidad a los estados modernos. Este es un fenómeno universal, pues en distintos países alrededor del mundo se ha cogido uno o varios, pero no muchos, puntos de la historia a partir del cual volcar todos los aspectos positivos que supuestamente tiene cada nación. Así, tenemos la exaltación de Boudica, Vercingetorix y Arminius como símbolos de la resistencia británica, francesa y germana respectivamente. Pero estos personajes realmente no tienen ninguna relación con las modernas nacionalidades surgidas en los últimos siglos. Vemos también espectáculos fabulosos, como la caravana de momias de faraones durante la inauguración del Museo de la Civilización Egipcia en El Cairo, como si el moderno Estado árabe fuera una continuación directa del reino nuevo faraónico de hace más de 3000 años. El Perú no es ajeno a ello, y en nuestro caso es el recuerdo del Tahuantinsuyo el que ha recibido este tratamiento embellecedor y que aún hoy en día sigue presente no solo en la memoria popular, sino que es reproducido en la enseñanza oficial, los medios de comunicación y las campañas políticas. Esta visión idealizada del Estado inca oculta una realidad que no debería ser sorprendente, pero que a muchas personas les resulta incómoda: la explotación ejercida por los gobernantes cusqueños. Mi nombre es Sergio Sáez Díaz, y en este episodio hablaremos un poco sobre el trabajo y la explotación durante el Tahuantinsuyo. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Un discurso ya desactualizado sobre el imperio inca es que se trataba de una forma de socialismo andino. Esta tesis fue planteada muy tempranamente por Luis Baudin en un libro lleno de prejuicios raciales, que aún así logró tener gran alcance a inicios del siglo XX. Contrastando con esta propuesta está también la de José Carlos Mariátegui, periodista y fundador del Partido Socialista Peruano. En su libro más conocido, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Mariátegui resume el desarrollo histórico del Perú a partir de la información disponible en la tercera década del siglo XX. En ese momento, los trabajos arqueológicos estaban en sus inicios, si bien Max Uhle y Julio Cetello ya habían iniciado extensos estudios en diferentes partes del país. Mariátegui se dejó llevar por las descripciones idealizadas de los cronistas, y consideró que los incas implantaron un socialismo primordial en donde la explotación era mínima y se cubrían las necesidades de la población común. Con el auge del indigenismo de las primeras décadas del siglo XX, este tipo de visiones idílicas recibieron bastante impulso. Recordemos si no el extendido mito de que las leyes incaicas eran Amasúa, Amaliulia, Amaqueya, no seas ladrón, mentiroso ni ocioso. Hablé de este tema en un hilo de nuestra cuenta de Twitter. Nos pueden seguir, por cierto, estamos como @más de200. De forma breve, esta fórmula tiene una sintaxis incorrecta en el quechua, y el registro más antiguo es una mención de Guillermo Miller durante las guerras de independencia. El lingüista Serrón Palomino especula que pudo oírla durante esta campaña y que se trataría de un mito forjado en una época en donde estaban surgiendo las ideas nacionalistas en torno al Perú como patria heredera de un incanato idílico. En ese contexto, las élites limeñas buscaban establecer una relación directa entre los gobernantes incaicos y ellos mismos, omitiendo por supuesto su carácter indígena porque querían seguir manteniendo a la población campesina como un grupo oprimido. Este es un mito tan fuerte que hoy en día mucha gente cree que los incas se saludaban así, Amasúa, Amaliulia, Amaquelia, y se han escrito artículos de educación y derecho que los toman como si fueran leyes en el sentido moderno, lo cual es lamentable y habla de un nivel paupérrimo de investigación. En fin, ya he divagado bastante, regresemos al tema. ¿Por qué importa todo esto? ¿Qué tiene de malo pensar que el Tahuantinsuyo era casi un paraíso? Es más, ¿acaso no lo era? ¿No decían los mismos conquistadores que tenía gran abundancia e incluso que nadie pasaba hambre?
El tema es que los discursos nacionalistas se sirven de estas mistificaciones para promover sus propios discursos, principalmente reaccionarios. Solo hace falta ver cómo a lo largo de la historia peruana, partidos como el APRA, el toledismo o Acción Popular recientemente se han servido de símbolos andinos, y seguramente sucede lo mismo en otros países de la región. Otro punto es la realidad histórica. Si bien es cierto que la investigación es continua, hay debates y discusiones, y nunca hay temas que se cierren por completo, las idealizaciones del pasado incaico se han quedado totalmente a la saga de la investigación histórica y arqueológica. Tampoco es que estos grupos busquen veracidad, eso es evidente, pero ni siquiera incorporan más que algunos elementos puntuales. El sesgo que manejan termina siendo evidente cuando uno profundiza en la investigación. En el caso inca, estas ideas solo repiten planteamientos de hace más de un siglo y no tienen absolutamente nada que ver con cómo entendemos el Tahuantinsuyo hoy en día. Antes de pasar ahora sí a desarrollar el tema del episodio, tengo que dejar una cosa clara. Esta narración que voy a presentar se basa en el trabajo de varios autores que citaré al final. No son los únicos estudios al respecto, y seguramente encontrarán que otros estudiosos discrepen de la interpretación que presentamos, sobre todo considerando el fuerte peso nacionalista en discursos políticos existentes hoy en día. Es más, los invito a discutir, con buenas maneras por supuesto, en la caja de comentarios de iVoox o en nuestras redes sociales o en los comentarios de YouTube. Ahora sí, ¿por qué decimos que el Tahuantinsuyo fue explotador? La expansión incaica modificó radicalmente el modo de producción de los Andes centrales. Es cierto que ya existían estados como Chimú y Chincha, pero la mayor parte del territorio estaba ocupado por sociedades comunales, sin clases sociales. Entre ellas tenemos a los Chinchaycochas, de los que hemos hablado en nuestro primer episodio sobre Pasco, y también a los Xauxas y Huancas, de los que hablamos en nuestros episodios dedicados al Valle del Mantaro. Pueden revisarlos en nuestros archivos. ¿Cómo afectó esto a las poblaciones locales? Empecemos con el caso más obvio, los llanas. Estos eran individuos que eran seleccionados por miembros de la nobleza inca para pasar a servirlos a perpetuidad. Así, se los desligaba de su comunidad, conocida como ayllu, y pasaban al servicio de los incas, panacas o huacas particulares. Pasaban a ser parte del personal de servicio de cualquiera de estos grupos. Sí, incluso de momias, ídolos o algún objeto considerado huaca. Esta condición de llana se mantenía aun si su señor fallecía. Algunos investigadores han considerado esta institución como análoga al vasallaje feudal. Sin embargo, debemos señalar que las relaciones establecidas no eran tal cual las del continente europeo. Un llana, por ejemplo, podía ser nombrado funcionario e incluso llegar a ser colocado como curaca de territorios importantes. Es lo que sucedió con Taulichusco, el último curaca de Lima, que estaba al servicio de la panaca de Huayna Cápac. Quiere decir que había alcanzado un rango elevado por su condición de llana, solo porque ese era el servicio especial encargado por sus señores. Otro grupo a considerar son los mitmas. Se trataba de poblaciones enteras que eran reasentadas de acuerdo a los requerimientos del Estado. Es decir, desarraigaban a comunidades en beneficio de la clase gobernante. Si bien es cierto que, a diferencia de los llanas, los mitmas sí mantenían sus vínculos con sus comunidades de origen, el retorno a las mismas estaba bloqueado. Una vez reasentadas, tenían que seguir cumpliendo su función productiva. Los incas reasentaron poblaciones enteras, principalmente para explotar recursos particulares. Hubo colonos en la ceja de selva para obtener coca, ají y vigilar a los grupos selváticos. Hubo colonos en las punas para impulsar la producción ganadera y colonos en la salina de Cachipuquio, actual San Pedro de Cajas, dedicados exclusivamente a la explotación de sal. Estos últimos dependían totalmente de los recursos del Estado, porque al ser reasentados se les había negado el acceso a tierras y animales. Así, esta comunidad no podía sobrevivir por sí misma y se veía obligada a seguir produciendo la sal a cambio de bienes básicos para su subsistencia. Luego de la caída del Tahuantinsuyo, se generó un conflicto, pues ahora no tenían un Estado benefactor y reclamaron el acceso a tierras. Volviendo a los mitmas, también existían poblaciones reasentadas por motivos políticos. Es el planteamiento de Valdemar Espinosa para explicar la presencia de cañaris del actual Ecuador en plena Sierra Central, entre los Yarus de Pasco. Para Espinosa estaban allí para controlar posibles rebeliones. También se reasentó a artesanos especializados. Entre los más conocidos están los plateros chimúes llevados al Cusco. La destreza de estos artistas fue utilizada para la producción exclusiva de la élite gobernante cusqueña. Por ello, así estos artesanos hayan tenido o no privilegios, el punto es que eran una población obligada a abandonar sus tierras para enajenar su trabajo en favor de una nueva clase gobernante.
Ahora, alguien podría decir que este no era un fenómeno extendido, que los llanas eran una población ínfima y que los mitmas, en última instancia, los mantenía el Estado. Es lo que he dicho de los mismos salineros, ¿no es cierto? Más que una población explotada, podríamos verlos como beneficiarios del Estado Inca. Dejando de lado de que estos argumentos no se sostienen, como hemos visto, estas poblaciones realmente no tenían opción, es interesante ver cómo vivía el resto de los habitantes del Tahuantinsuyo, o en todo caso, cómo pasaron a vivir una vez que fueron anexados en las campañas de expansión incaicas. Oficialmente, el gobierno incaico reconocía la unidad doméstica a partir de los Hatun Runa, hombres adultos que podían tributar al Estado. En primera instancia, las relaciones comunales parecían ser respetadas. Los ailius continuaban, cuando no habían sido desarticulados por los políticas llanas y mitmas, y se contaba con autoridades locales. Sin embargo, los matrimonios ahora necesitaban aprobación estatal. En otras palabras, las relaciones estaban siendo dramáticamente alteradas. Las mismas relaciones de reciprocidad comunal, conocidas como Aini, pasaron a ser dirigidas por unas autoridades locales cuya legitimidad ahora era aprobada por el Estado. La autonomía local entonces había desaparecido. El Tahuantinsuyo intervenía más directamente por medio del trabajo forzado. Este podía ser a través de la construcción de obras públicas, conocida como minca, o a través de la mita, una forma de tributo de fuerza de trabajo que luego sería apropiado y modificado por los conquistadores europeos. Pero si estas obras beneficiaban a todos, ¿no eran acaso positivas? Bueno, el tema es que no eran obras en beneficio de la comunidad, sino en beneficio del Estado. La red de caminos, conocida como Hapacñán, estaba pensada para el transporte de tributos y la movilización del ejército, no para conectar a la gente. Muchos ni siquiera podían trasladarse fuera de sus comunidades. De la misma manera, las extensas obras de ingeniería hidráulica y la construcción de andenes no tenían como objetivo la alimentación, sino la producción de excedentes como el maíz necesario para las fiestas incas, y para alimentar a los ejércitos movilizados. Hemos mencionado ya que el poder de las autoridades había dejado de emanar de las comunidades. También hubo casos en donde los funcionarios estaban totalmente desligados de los ailius. Por ejemplo, los incas demandaron que los hijos de los curacas atiendan al Yachayhuasi, el centro educativo de la élite inca del que hablamos en otro episodio. Allí eran educados en las maneras imperiales y regresaban convertidos en agentes pro-estado. La conexión con su ailiu local era mutilada. Otro punto son los tributos de productos. Las tierras de las comunidades eran divididas entre tierras para el autoconsumo, tierras del Inca y tierras del Sol. Es decir, 2/3 de la tierra iban directamente a la clase gobernante, bajo la forma de nobleza o el clero, que era compuesto exclusivamente por la nobleza. Así, los Hatunrunas tenían que trabajar en tierras cuyos productos fijas de tejidos, uno de los bienes más preciados en esta sociedad. Esta tarea tiene un fuerte sesgo de género, pues la producción textil era especialidad femenina. En los conocidos acleahuasis se mantenían a niñas, jóvenes y adultas arrancadas de sus comunidades para trabajar como tejedoras y productoras de chicha. Los textiles eran utilizados para vestir a la nobleza, a funcionarios o al ejército, además de servir como regalos en las relaciones serviciales entre el Inca y los funcionarios menores. La chicha, por otro lado, se ofrecía en las festividades auspiciadas por el Estado como retribución al trabajo forzado. Mantenían así una relación asimétrica en donde el trabajo era compensado con los productos generados por la misma población, pero arrancados de su posesión. Sobre este tema hablamos en nuestro episodio 26, dedicado a la producción de chicha y las borracheras en el Tahuantinsuyo. Finalmente, las aclias eran utilizadas como regalos para los funcionarios o nobles de menor rango, siendo ofrecidas junto a otros regalos al entablarse las relaciones asimétricas entre gobernante y gobernados. De esta manera, las aclias se convertían en algo así como una moneda de cambio, siendo enajenadas de sus propios cuerpos. Llanas, mitmas, aclias, campesinos y pastores, todos ellos vieron sus vidas modificadas una vez que el Tahuantinsuyo sometió a sus comunidades y modificó su trabajo. Se pasó a tener individuos y comunidades dependientes de una nobleza extranjera, trabajo forzado y explotación sexual desconocidos previamente. El Tahuantinsuyo mantenía una fachada de bienestar, que es lo que vieron los conquistadores, pero los productos ofrecidos eran simplemente el resultado del trabajo enajenado de los diferentes pueblos sometidos por el Estado. Es por ello que podemos hablar de un régimen de explotación bajo los incas, una explotación ante la cual hubo resistencia y lucha, fenómenos de los cuales hablaremos en un próximo episodio.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Como siempre, quiero agradecer a los Patreon que nos estuvieron apoyando durante nuestro largo periodo de para. Gracias a Iván Villarreal, a Yosuron Burumantovani, a Lindo Blair, CBZ, Franca Barca, Carlos Barriga, Carlos Vilca, Emilio Fernández y Paul Gutiérrez. Ya saben que si desean contribuir con nosotros pueden hacerlo vía Patreon, buscándonos como Más de 200, podcast de historia andina. Pueden suscribirse desde $1 en esta plataforma de mecenazgo y desuscribirse cuando deseen. Recuerden que de todos modos los episodios seguirán saliendo de manera gratuita en iVoox, Spotify y en YouTube. Y también continuaremos sacando hilos sobre historia y arqueología en Twitter. Allí nos pueden encontrar como @más de 200, 200 en números. Y como siempre, y sobre todo con este episodio, pueden dejarnos sus comentarios, críticas, sugerencias en la cuenta de Twitter, como en la caja de comentarios de iVoox o en los comentarios de YouTube. Este no es un tema, como digo, que no suscite debate y que incluso hoy en día mucha gente se sentiría quizás ofendida, pero como siempre, estas discusiones pueden hacerse sin llegar a ataques personales, que sería ridículo, y todos podemos aprender al final. Ahora sí, las fuentes. Sobre el tema que toqué en la introducción, de cómo las élites limeñas utilizaron a los incas para construir su imaginario de nación, pueden revisar el trabajo clásico de Cecilio Méndez, Incas sí, indios no, apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú. Esto fue publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y está disponible en su repositorio, así que pueden descargarlo. También recomiendo el libro de Rolando Rojas titulado La República Imaginada, Representaciones Culturales y Discursos Políticos en la Época de la Independencia, publicado también por el Instituto de Estudios Peruanos. Ahora, sobre los incas, las fuentes son diversas, pero yo recomiendo estos trabajos de síntesis. Si bien no necesariamente los autores pongan directamente este es un régimen de explotación, es algo que justamente se puede deducir de la descripción de estas prácticas, y en este caso no se trata solamente de seguir al pie de la letra los testimonios de los conquistadores. Recuerden que las crónicas también constan de entrevistas a las panacas, entrevistas a algunas poblaciones particulares, sobre todo cuando ocurrieron los censos en la segunda mitad del siglo XVI. Y bueno, hay 3 síntesis que me parecen muy buenas. Si bien ya tienen su tiempo, considero que siguen siendo bastante válidas. En primer lugar, el clásico estudio de María Rosorowski, Historia del Tahuantinsuyo. Es un bestseller, digamos, de los pocos bestsellers que tiene la investigación histórica y sobre todo investigación histórica prehispánica. Así que siempre pueden checarlo, hay muchísimas ediciones sobre este libro. Otro trabajo importante es el libro de Terence Daltrey, Los Incas, publicado en español en 2002. Pero para mí, la mejor síntesis y mi libro favorito respecto a los incas es el libro de Thomas Patterson, The Inca Empire, The Formation and Disintegration of a Precapitalist State. Este trabajo justamente resalta ese carácter explotador del Tahuantinsuyo y también le da bastante énfasis a las luchas y resistencias que hubo, que es algo que se suele omitir, no se suele resaltar cómo la gente no simplemente aceptó de buena manera el pasar este nuevo régimen de explotación, sino que lo quisieron. Y justamente el libro de La destrucción del imperio de los incas de Valdemar Espinosa muestra las consecuencias, ¿no? Una vez que llegan los conquistadores, muchas de las poblaciones indígenas se aliaron con ellos porque consideraban que quizás era el más menor respecto a los incas. Bueno, ya sabemos qué terminó sucediendo, pero esta es una de las causas, no es que la gente fuera traidora a los incas, no les debían ningún tipo de lealtad. Es un tema que hemos hablado ya en un episodio anterior sobre la alianza hispano-huanca, así que también pueden revisar. Y bueno, he mencionado varios episodios que hemos seguido antes, así que pueden darle una chequeada a nuestro archivo en cualquiera de las cuentas, en iVoox, Spotify o YouTube. Eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos.